Yo desearía que hubiera un debate entre el señor Sánchez y el señor Casado. Yo creo que eso es muy necesario y siempre lo tenemos en la retina de los españoles, se ha producido casi siempre con normalidad, ¿no? Yo creo que eso forma parte de la normalidad democrática, igual que también es normal que el resto de las fuerzas políticas pues puedan tener la oportunidad de debatir, ¿no? Pero es verdad que las razones jurídicas de la Junta Electoral parece que son de bastante peso, ¿no? Es decir, hay formaciones que tienen representación en las Cortes Generales y no podían estar en el debate, y fuerzas políticas que no tienen representación anterior en las Cortes Generales y iban a estar, ¿no? Y ahí había una anomalía que es la que hay que resolver, pero más allá de las pasiones patrióticas de cada uno, yo creo que hay que respetar las decisiones de los jueces. Hombre, es un poco absurdo, ¿no?, desde una cárcel un debate, pero es verdad que Junqueras tiene representación por su formación política. Claro, no nos gustan las cosas, no nos gusta. Yo, desde luego, si estuviera invitado a ese debate, aunque lo permitiera la Junta Electoral, con un tipo metido en la cárcel, no debato. No debato. Un señor que está en la cárcel. ¿Qué tengo que debatir yo? ¿Qué tengo que debatir yo? ¿Entiendes? No tengo nada que debatir. Esto es absurdo, vamos, esto es absurdo. Esto nos lo dicen hace 5 años que iba a pasar y es que no. Insisto, puede ser que en derecho le corresponda, pero las fuerzas constitucionales no deberían debatir con un tipo que está en la cárcel. Es que no está por bueno, estará por malo, ¿no? Digo yo. Entonces yo no sé qué tengo que debatir. Es como una quiebra del Estado de Derecho.